Eran las 12:17 de la noche del 15 de octubre de 2020, cuando las cámaras de la gasolinera 24 horas en el kilómetro 45 de la carretera Guadalajara-León captaron a una mujer de 34 años repostando su Nissan Sentra blanco. Se ve claramente cómo paga en efectivo en la caja, recibe su cambio y sale bajo la luz amarilla de los postes de sodio. Sube al vehículo, enciende las luces y toma la salida hacia el norte, rumbo a León. 3 días después, ese mismo auto aparecería cerrado con llave, limpio y sin rastro de ella, en un estacionamiento de Zacatecas, a 200 kilómetros de distancia, en una dirección que nunca fue su destino. Bienvenidos a Ruta Perdida. Hoy vamos a reconstruir el caso de la viajera que desapareció en la carretera de Guadalajara en octubre de 2020. Una profesional de 34 años, en un trayecto nocturno habitual, se detuvo a repostar y luego su vehículo apareció cerrado y limpio a 200 kilómetros de distancia, en Zacatecas, sin que se haya vuelto a saber de ella. Si este es tu primer video, suscríbete y activa la campana. Cada semana reconstruimos un caso nuevo de desapariciones en carretera, analizando los hechos, las contradicciones y las teorías. Empezamos. Lucía Mendoza tenía 34 años y era una profesional metódica. Trabajaba como consultora de logística para una empresa de Guadalajara, un empleo que la obligaba a viajar con frecuencia por el centro del país. Su rutina era predecible: reuniones con clientes, análisis de rutas de transporte y presentaciones que solía preparar en las madrugadas, cuando la ciudad dormía y el silencio le permitía concentrarse. Vivía sola en un departamento en la colonia americana, pero mantenía un ritual diario con su familia. Cada noche, sin falta, enviaba un mensaje a su madre y a su hermana menor para avisar que había llegado bien a casa. Era una mujer precavida, de hábitos ordenados, que planificaba cada trayecto con horas de anticipación. El 15 de octubre de 2020 no fue una excepción. Lucía tenía una reunión importante en León, Guanajuato, programada para las 9 de la mañana del día siguiente. Decidió salir de Guadalajara alrededor de las 11 de la noche, para evitar el tráfico pesado que suele congestionar la carretera 45 en horas pico. Su vehículo era un Nissan Sentra blanco, modelo 2018, que mantenía impecable. Aquella noche llevaba consigo su portátil Dell, una carpeta con documentos de la presentación, su teléfono iPhone 11 y unos 3,000 pesos en efectivo repartidos entre su cartera y un compartimento secreto que había instalado bajo el asiento del conductor. Su hermana recuerda que, antes de salir, Lucía le dijo por teléfono: «Voy a parar en la gasolinera de siempre, no te preocupes, te aviso cuando llegue a León». Esa fue la última vez que alguien de su familia escuchó su voz. La ruta estaba clara: tomar la carretera federal 45 hacia el noreste, pasar por Lagos de Moreno y continuar hasta León, un trayecto de aproximadamente 2 horas y media en condiciones normales. Lucía conocía el camino al detalle. Había hecho ese viaje al menos una docena de veces en el último año. Siempre repostaba en la misma gasolinera, una estación de servicio 24 horas ubicada en el kilómetro 45, justo después de salir de la zona metropolitana de Guadalajara. Allí, los empleados nocturnos la reconocían por su puntualidad y su manera formal de saludar. Según los registros de su empresa, Lucía había solicitado el reembolso de gastos de gasolina de esa misma estación en sus 3 viajes anteriores a León. Esa noche, el ambiente en la carretera era el habitual para un jueves de octubre. Tráfico ligero de camiones, alguna que otra pareja regresando de un evento y el zumbido constante de los postes de luz que bordean la vía. Lucía salió de su departamento a las 10:52 de la noche, como confirmaron después las cámaras de seguridad del edificio. Llevaba puesta una chaqueta ligera azul marino, jeans oscuros y zapatos cómodos, el atuendo típico para un viaje nocturno. En el asiento del copiloto, además de su portátil y la carpeta, había una botella de agua medio llena y un paquete de galletas que había comprado esa tarde. Un detalle que pareció secundario en ese momento, pero que luego adquiriría peso. Lucía había olvidado recoger su chaqueta de repuesto del asiento trasero.
la que siempre llevaba por si el aire acondicionado del hotel fallaba. Su madre mencionaría después que era la primera vez en meses que viajaba sin esa prenda. A las 11:04 de la noche, Lucía pasó por el peaje de salida de Guadalajara, según los registros electrónicos. Su ritmo era constante, sin prisa pero sin pausas. A esa hora, su hermana mayor, Ana, estaba viendo una película en su casa en Zapopan. Pensó en enviarle un mensaje a Lucía para preguntarle cómo iba el viaje, pero decidió no distraerla mientras conducía. Esa decisión, inocente en apariencia, se convertiría luego en un remordimiento silencioso. La última persona que vio a Lucía con vida fue el cajero de la gasolinera en el kilómetro 45. Se llamaba Rodrigo, un joven de 22 años que trabajaba el turno de medianoche. En su declaración a las autoridades, describió a Lucía como una cliente habitual, seria pero amable. Recordó que aquella noche llegó a las 12:10 de la noche exactamente, como verificaron las cámaras de seguridad. Repostó 350 pesos de gasolina Magna, pagó en efectivo con un billete de 500 pesos y recibió su cambio sin incidentes. Rodrigo notó que Lucía parecía un poco más cansada de lo usual, pero atribuyó eso a la hora. No vio a nadie más acercarse a su vehículo, ni detectó ningún comportamiento extraño. El ticket de compra, emitido a las 12:12 de la noche, mostraba el monto exacto y el número de bomba 4, donde estuvo estacionado el Nissan Sentra blanco. Lucía salió de la gasolinera a las 12:17 de la noche, según el timestamp de la cámara exterior. Se subió a su auto, ajustó el espejo retrovisor y encendió las luces. Rodrigo la vio tomar la salida hacia el norte, en dirección a León, antes de volver a atender a otro cliente. En ese momento, todo parecía normal. Una profesional responsable en un viaje rutinario, siguiendo un plan que había ejecutado decenas de veces antes. Si tú fueras el último que la vio, si estuvieras en el lugar de Rodrigo, ¿habrías notado algo más? ¿Habrías salido a ver si alguien la seguía? ¿O habrías confiado como él en la normalidad de la noche? Comenta abajo. A las 12:17 de la noche del 15 de octubre de 2020, las cámaras de la gasolinera en el kilómetro 45 captaron el Nissan Sentra blanco de Lucía Mendoza, saliendo del estacionamiento y tomando la rampa de acceso hacia la carretera federal 45, dirección noreste. El vehículo se perdió de vista en la oscuridad, pero su trayectoria inicial era clara. Seguía la ruta programada hacia León. Según los cálculos de tiempo basados en su velocidad habitual, Lucía debería haber pasado por el punto de control de Lagos de Moreno, alrededor de la 1:20 de la mañana. A las 1:47 de la mañana, el teléfono iPhone 11 de Lucía realizó su última conexión a una torre de celular ubicada en el kilómetro 89 de la carretera 45, aproximadamente 12 kilómetros al noreste de Lagos de Moreno. La señal duró 42 segundos, pero no se registró ninguna llamada saliente o entrante, ni actividad en aplicaciones de mensajería. Entre la 1:47 de la mañana y las 2:03 de la mañana, algo cambió. El teléfono de Lucía dejó de emitir señal por completo. No hubo apagado gradual, ni movimiento hacia zonas sin cobertura. Simplemente cesó toda comunicación con las torres celulares. Los registros de la compañía telefónica muestran que el dispositivo no intentó reconectarse en ningún momento posterior. Este silencio digital ocurrió en un tramo recto de la carretera, bien iluminado y con cobertura normal, donde otros conductores habían reportado recepción perfecta esa misma noche. Antes de seguir con la reconstrucción, una pausa rápida. Si este caso te está atrapando, dale al botón suscribirse. Publicamos un caso nuevo de desapariciones en carretera cada miércoles. Y comenta abajo, ¿ya tenés alguna teoría formada sobre lo que pudo pasar entre la 1:47 de la mañana y las 2:03 de la mañana de esa madrugada? Volvemos a las 2:15 de la mañana. A las 2:15 de la mañana, según el horario programado, Lucía debería haber estado ingresando a la zona metropolitana de León. Su hermana Ana se despertó brevemente y revisó su teléfono, esperando el mensaje de llegada que nunca llegó.
Pensó que quizás Lucía había decidido ir directo al hotel sin avisar para no despertarla, aunque eso rompía su rutina establecida. Ana envió un mensaje de texto a las 2:28 de la mañana. ¿Llegaste bien? No hubo respuesta, pero el mensaje se marcó como entregado, lo que indicaba que el teléfono aún tenía batería y estaba en zona de cobertura en ese momento. Las cámaras de los peajes a lo largo de la carretera 45 entre Lagos de Moreno y León no captaron al Nissan Sentra blanco después de las 12:17 de la noche. Esto era extraño, porque para llegar a León, Lucía necesariamente debía pasar por al menos 2 estaciones de peaje con sistemas automatizados de reconocimiento de placas. El sistema TAG-IAVE registró 0 lecturas de la placa JKL 45A78 después de las 11:04 de la noche en el peaje de salida de Guadalajara. A las 6:30 de la mañana del 15 de octubre, cuando Lucía no se presentó a su reunión de las 9 de la mañana en León, su contacto en la empresa intentó llamarla. El teléfono sonó, pero nadie contestó. A las 7:15 de la mañana, después de varios intentos fallidos, el contacto llamó a Ana, la hermana. Juntas revisaron la ubicación del iPhone a través de la función Buscar mi iPhone. El dispositivo aparecía como desconectado, con la última ubicación registrada en el kilómetro 89 de la carretera 45, cerca de Lagos de Moreno. Ana contactó a las autoridades de Guanajuato a las 8:45 de la mañana. Se inició una búsqueda preliminar a lo largo de la ruta entre Lagos de Moreno y León. Patrullas recorrieron la carretera 45, revisaron arcenes, accesos secundarios y estaciones de servicio. No encontraron el Nissan Sentra blanco, ni señales de accidente ni a Lucía. A las 11 de la mañana, ya con más de 12 horas desde su última comunicación confirmada, se activó una alerta Amber para adultos en 3 estados: Jalisco, Guanajuato y Aguascalientes. El primer hallazgo significativo llegó 3 días después, el 18 de octubre de 2020. Un empleado de mantenimiento del estacionamiento público Plaza del Sol en el centro de Zacatecas, a 200 kilómetros al norte de donde desapareció la señal del teléfono, reportó un vehículo abandonado. Era un Nissan Sentra blanco, placas JKL 45-78, estacionado en el nivel 2, espacio B14. Las autoridades de Zacatecas llegaron al lugar a las 10:22 de la mañana. El vehículo estaba cerrado, pero no con seguro. Al abrir la puerta del conductor, encontraron la llave del auto dentro de la guantera, junto con los documentos de circulación y el seguro. El interior estaba notablemente limpio, sin señales de forcejeo, manchas o desorden. En el asiento del copiloto seguían la laptop de él, la carpeta con documentos de la presentación y la botella de agua medio llena. El paquete de galletas no estaba. La chaqueta ligera azul marino que Lucía llevaba puesta según las cámaras de la gasolinera tampoco estaba en el vehículo. La revisión forense inicial no encontró huellas dactilares extrañas en el volante, las palancas de cambio o las manijas de las puertas. Solo se identificaron las huellas de Lucía en lugares esperables: el volante, la palanca de cambios y la manija de la puerta del conductor. El odómetro mostraba 387 kilómetros más que en su último registro de servicio, realizado 2 semanas antes en Guadalajara. El cálculo de distancia era revelador. Desde la gasolinera en el kilómetro 45 hasta el estacionamiento en Zacatecas, hay aproximadamente 280 kilómetros por la ruta más directa. Los 387 kilómetros adicionales en el odómetro sugerían que el vehículo había recorrido unos 107 kilómetros extra después de salir de la gasolinera, pero antes de llegar a Zacatecas. Esos kilómetros no correspondían a ninguna ruta lógica entre Guadalajara y Zacatecas. Las cámaras del estacionamiento Plaza del Sol en Zacatecas tenían un ángulo limitado. Solo una cámara cubría la entrada del nivel 2, y su grabación del 17 de octubre mostraba al Nissan Sentra blanco ingresando al estacionamiento a las 11:43 de la noche. El conductor no era visible en el video, porque el ángulo de la cámara solo captaba el techo del vehículo al pasar bajo el marco metálico de entrada. El auto se estacionó en B14, y nadie fue visto saliendo de él en las siguientes 24 horas de grabación.
Esto creaba una línea de tiempo imposible. El teléfono de Lucía dejó de emitir señal cerca de Lagos de Moreno alrededor de las 2 de la mañana del 15 de octubre. Su auto apareció estacionado en Zacatecas a las 11:43 de la noche del 17 de octubre, casi 70 horas después. Pero no había registro del vehículo en ninguna cámara de peaje, gasolinera o carretera entre esos dos puntos y momentos. Tampoco había testigos que hubieran visto el Nissan Sentra blanco transitando por la ruta hacia Zacatecas, a pesar de que para llegar allí, necesariamente debía pasar por al menos 3 ciudades principales con vigilancia vial. La última pieza de evidencia física fue encontrada en la inspección minuciosa del vehículo. En el compartimento secreto bajo el asiento del conductor, instalado por Lucía para guardar efectivo de emergencia, aún estaban los 500 pesos que siempre mantenía allí. El dinero no había sido tocado, pero los 500 pesos que llevaba en su cartera, según el testimonio de su hermana sobre sus hábitos, habían desaparecido. La cartera misma no estaba en el auto, y ese fue el último rastro. La investigación oficial avanzó con rapidez inicial, pero pronto se topó con vacíos que transformaron un caso de persona desaparecida en un rompecabezas, con piezas que no encajaban. El primer vacío apareció en la ruta misma. Las autoridades confirmaron que el Nissan Sentra blanco no fue captado por ninguna de las 14 cámaras de peaje automatizadas ubicadas en la carretera 45 entre Lagos de Moreno y la desviación hacia Zacatecas. Esto era técnicamente posible si el conductor evitaba los carriles con tag. Pero los registros manuales de las casetas de cobro, revisados para vehículos sin tag, entre la 1 de la mañana y las 6 de la mañana del 15 de octubre, tampoco incluían una placa JKL 45 a 78. Un vehículo no puede volverse invisible para todos los sistemas de registro a lo largo de 200 kilómetros de carretera principal. El segundo vacío surgió del teléfono. La última torre de celular que contactó el iPhone de Lucía estaba en el kilómetro 89, un tramo recto con cobertura excelente. Los peritos de la compañía telefónica señalaron que para que un dispositivo deje de emitir señal de forma tan abrupta, sin apagado gradual, necesita una de 3 cosas: que la batería sea extraída físicamente, que el aparato sea destruido, o que sea colocado dentro de una jaula de Faraday. Pero el teléfono nunca fue encontrado, y no había restos de vidrio o plástico en la carretera cerca de ese punto. Alguien o algo silenció ese dispositivo de manera intencional y profesional, en una carretera abierta, sin dejar rastro visible. El tercer vacío fue el más desconcertante: los kilómetros extra. El odómetro marcaba 387 kilómetros más desde el último servicio. La ruta directa desde la gasolinera en el kilómetro 45 hasta el estacionamiento en Zacatecas mide aproximadamente 280 kilómetros. Eso dejaba 107 kilómetros sin explicar. Los investigadores trazaron círculos concéntricos desde el punto donde se perdió la señal del teléfono. A 107 kilómetros de radio se incluían zonas rurales de Jalisco, Aguascalientes y Zacatecas, terrenos agrestes con caminos secundarios de tierra. Pero ninguna cámara de seguridad en pueblos aledaños, ni estaciones de servicio rurales reportó haber visto el Nissan Sentra blanco en los días siguientes a la desaparición. Un vehículo blanco, común pero no invisible, recorrió el equivalente a un viaje de Guadalajara a Puerto Vallarta sin ser visto por nadie. El cuarto vacío involucró el estacionamiento de Zacatecas. La cámara que captó la entrada del vehículo a las 11:43 de la noche del 17 de octubre tenía un ángulo deficiente, pero las otras 3 cámaras del nivel 2 funcionaban correctamente. Ninguna mostró a una persona bajando del auto en el espacio B14, ni caminando por los pasillos en los minutos posteriores a la entrada. El estacionamiento tenía una sola salida peatonal, con cámara. Esa cámara no registró a Lucía Mendoza saliendo, ni a ninguna otra persona que coincidiera con su descripción en las siguientes 12 horas. La revisión de las grabaciones completas del 17 y 18 de octubre, realizada por la Fiscalía, no identificó a ningún individuo que pudiera ser asociado como conductor del Nissan Sentra en el momento de su abandono. El auto pareció estacionarse a sí mismo. El quinto vacío fue el del dinero.
Los 1,500 pesos del compartimento secreto estaban intactos. Los 1,500 pesos de la cartera habían desaparecido, junto con la cartera misma. Pero la laptop Dell, valorada en más de 20,000 pesos, y los documentos de la empresa, quedaron en el asiento del copiloto. Un ladrón común habría tomado la computadora, el dinero oculto, o el vehículo completo. Un secuestrador habría dejado el auto como prueba de vida, no lo habría trasladado 200 kilómetros y estacionado ordenadamente. El patrón no correspondía a un robo, ni a un secuestro tradicional, ni a un accidente. El sexto vacío, y quizás el más ignorado, fue el testimonial. Los empleados de las 5 gasolineras ubicadas en un radio de 50 kilómetros desde el punto de desaparición de la señal, fueron entrevistados. Ninguno recordaba haber atendido a una mujer conduciendo sola un Sentra blanco en la madrugada del 15 de octubre. Tampoco los operadores de los 2 hoteles de paso en Lagos de Moreno registraron a una cliente con esa descripción. Pero un camionero que circulaba por la carretera 45 esa noche, y que fue entrevistado una semana después, mencionó haber visto un Nissan Sentra blanco estacionado en el Arsén, cerca del kilómetro 95, alrededor de las 2:15 de la mañana, con las luces de emergencia encendidas. Dijo que no se detuvo porque parecía que el conductor estaba hablando por teléfono afuera del vehículo. Su declaración nunca fue corroborada con evidencia física y no fue incluida en el informe final. Siempre me pregunté si debí parar, dijo el camionero a un medio local meses después. Pero en estas carreteras, de noche, a veces es más seguro seguir adelante. Antes de pasar al acto 4, donde exploraremos las teorías que intentan llenar estos vacíos, hago una pausa. ¿Ya se les ocurrió alguna teoría coherente que explique estos 6 vacíos simultáneamente? ¿Cómo se reconcilia un auto que no aparece en cámaras, un teléfono que se apaga profesionalmente, kilómetros fantasma, un estacionamiento sin conductor, un robo selectivo y un testigo ignorado? Déjenla abajo en los comentarios antes de que lleguemos a las posibles explicaciones. La mente humana busca patrones, y aquí los patrones se rompen uno tras otro. El último vacío, y el que mantiene el caso abierto, es el temporal. Casi 70 horas transcurrieron entre la desaparición de la señal del teléfono y la aparición del auto en Zacatecas. ¿Dónde estuvo Lucía Mendoza, o su vehículo, durante esos 3 días? No hubo uso de sus tarjetas de crédito. No hubo intentos de contacto con su familia. No hubo avistamientos confirmados. Las autoridades revisaron cámaras de negocios, hospitales y carreteras alternas en 3 estados. El silencio fue absoluto. Un ser humano y un automóvil de tamaño mediano se desvanecieron en el aire denso de la madrugada, para reaparecer, solo el auto, en una ciudad al norte, como si el tiempo y el espacio se hubieran plegado en un punto ciego de la realidad. Frente a estos vacíos que parecen desafiar la lógica, los investigadores y analistas independientes han propuesto 4 teorías principales. Ninguna explica todos los elementos del caso, pero cada una ilumina una posibilidad distinta de lo que pudo ocurrir entre la madrugada del 15 de octubre y la noche del 17 de octubre de 2020. La primera teoría, y la que más fuerza tuvo inicialmente en la Fiscalía, es la del traslado forzado con desvío intencional. Esta línea sugiere que Lucía fue interceptada poco después de que su teléfono dejara de emitir señal, cerca del kilómetro 89. Un vehículo la habría obligado a detenerse, o alguien aprovechó una parada de emergencia. La persona o personas la habrían subido a otro auto, y luego habrían conducido el Nissan Sentra hacia un lugar seguro para ocultarlo durante casi 3 días. Los 107 kilómetros extra en el odómetro corresponderían a movimientos entre escondites rurales, en caminos secundarios sin cámaras. El auto fue llevado a Zacatecas para sembrar confusión y desviar la búsqueda hacia el norte, lejos del punto real del incidente. El dinero de la cartera fue tomado para simular un robo, pero la laptop y el dinero oculto se dejaron para no levantar sospechas sobre un móvil económico. Un ex investigador de la Fiscalía de Guanajuato, que habló off the record, mencionó que en 2020 se documentaron al menos 3 casos en carreteras del centro del país,
donde vehículos de víctimas fueron movidos más de 150 kilómetros para entorpecer la geolocalización inicial. El mayor punto débil de esta teoría es la falta de testigos. Mover un auto blanco por tantos kilómetros y estacionarlo en un lugar público como Plaza del Sol, sin que nadie note algo extraño, requiere una logística casi invisible. La segunda teoría propone una confusión de ruta seguida de un accidente no descubierto, con una posterior manipulación de la escena. Según esta visión, Lucía, quizás por fatiga o un error de navegación, tomó un desvío equivocado después de Lagos de Moreno. En algún camino secundario, sufrió un accidente leve que la dejó incapacitada o desorientada. Una tercera persona, quizás un transeúnte o alguien que vivía cerca, encontró el vehículo y a Lucía. En lugar de ayudar, decidió aprovechar la situación. Tomó el dinero de la cartera, desactivó el teléfono y trasladó el auto días después a Zacatecas para alejarlo del lugar del accidente, creyendo que así nunca se vincularía con él. El interior limpio y la falta de forcejeo encajarían con un incidente inicial no violento. La familia de Lucía siempre descartó esta posibilidad, argumentando que ella conocía la ruta como la palma de su mano, y que su carácter metódico hacía casi imposible que se desviara sin razón. Pero los defensores de esta teoría señalan que hasta los conductores más experimentados pueden cometer un error bajo estrés o cansancio extremo. La tercera teoría es más compleja y sugiere la participación de terceros con acceso a sus llaves y conocimientos de sus hábitos. Aquí, la desaparición no fue aleatoria. Alguien que conocía su itinerario, quizás a través de su trabajo o de su círculo social, la esperaba en la carretera. Esta persona pudo haber tenido un duplicado de la llave del auto o la habría forzado a detenerse con una excusa creíble. Una vez bajo control, el auto fue usado para algún fin no relacionado directamente con Lucía, como transportar algo ilegal durante esos 107 kilómetros fantasma, antes de ser abandonado en Zacatecas como parte de un acuerdo o para cumplir con un plazo. Lucía pudo haber sido trasladada en otro vehículo a un destino diferente. Esto explicaría la precisión en evitar cámaras, el silenciamiento profesional del teléfono y el abandono ordenado del vehículo, con objetos de valor dejados atrás. No era un robo, era un operativo logístico, donde el auto era una herramienta, no un botín. Esta es la teoría más oscura, porque implica una planificación fría y un motivo oculto que trasciende a la víctima individual, conectando su caso con redes que operan en las sombras de las carreteras mexicanas. La cuarta teoría, la más especulativa pero persistentemente mencionada en foros en línea, es la del error en el hallazgo combinado con una desaparición voluntaria temporal. Según esta perspectiva, el auto no fue llevado a Zacatecas en la noche del 17 de octubre, sino que llegó allí días antes y pasó desapercibido. La cámara del estacionamiento pudo tener una fecha o hora incorrecta en su metadata. Lucía, enfrentando una crisis personal no detectada por su familia, pudo haber decidido interrumpir su viaje, dejar el auto en Zacatecas y partir por sus propios medios, tal vez usando transporte público o con ayuda de alguien. Los 500 pesos de la cartera serían los usados para este fin. Los kilómetros extra y la falta de registro en cámaras se atribuirían a que tomó carreteras locales y secundarias de manera deliberada. Los proponentes de esta teoría señalan que, aunque parezca improbable, las desapariciones voluntarias de adultos son más comunes de lo que se cree, y a veces la explicación más simple es que alguien elige desaparecer. El mayor contraargumento es el carácter metódico y familiar de Lucía, y el hecho de que nunca, en los años siguientes, haya habido ningún rastro digital o financiero de ella, algo extremadamente difícil de mantener en la era moderna. ¿Cuál de estas 4 teorías te parece más probable? ¿La del traslado forzado, la del accidente con manipulación, la de la participación de terceros con un móvil oculto o la de la desaparición voluntaria? Cada una deja cabos sueltos, pero también ilumina una faceta distinta de este rompecabezas. Quiero leer tus opiniones en los comentarios antes de pasar al cierre final. El caso de Lucía Mendoza sigue abierto en la Fiscalía de Zacatecas, clasificado como desaparición de persona en circunstancias no aclaradas. No hay detenidos,
No hay nuevas pistas forenses, no hay avances significativos desde aquel octubre de 2020. Su familia, desde Guadalajara, mantiene viva la búsqueda. Su madre, doña Elena, ya no da entrevistas, pero cada 15 de octubre enciende una vela blanca en la ventana de su casa, la misma que encendía cuando Lucía viajaba de noche. Su hermana Ana creó un perfil en redes sociales llamado ¿Dónde estás, Lucía?, donde sube fotos de los lugares que a Lucía le gustaban. En la última publicación del pasado octubre escribió: Hermana, el camino a casa sigue abierto. Te estamos esperando en la mesa, con tu plato puesto. El silencio de las autoridades contrasta con el eco persistente de una ausencia que no se cierra. Para ellos, Lucía no es un caso de carretera. Es la hija que salió una noche y nunca regresó. La profesional metódica cuyo último viaje se convirtió en un laberinto sin salida. Antes de cerrar este episodio, una cosa rápida. Si este tipo de investigaciones te atrapa, suscríbete a Ruta Perdida ahora. Este canal recién empieza y cada suscriptor cuenta. Dale al botón de suscribirse que está aquí abajo. Activa la campana. Publicamos un caso nuevo de desapariciones en carretera cada miércoles, sin faltar, siempre con este mismo rigor narrativo. Y comenta, ¿cuál de las 4 teorías crees que es la verdadera? ¿Traslado forzado, accidente con manipulación, participación de terceros o desaparición voluntaria? Leo todos los comentarios. En el próximo episodio, el parador uruguayo donde 4 familias entraron al restaurante y solo 3 salieron. La cámara del estacionamiento grabó lo que pasó con la 4ª familia, pero el audio captó algo que las autoridades nunca hicieron público. Hasta entonces, recuerda, en la carretera, a veces el mayor misterio no es a dónde va alguien, sino por qué el camino borra sus huellas tan perfectamente.